Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. El lunes pasado se llevó a cabo en Palacio Nacional el tan esperado mensaje de los 100 días de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aciertos y desaciertos. ¿Qué nos dejó? Precisamente esta tarde-noche lo vamos a analizar, y también el tema de la revocación de mandato. El jueves de la semana que estamos concluyendo, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma constitucional sobre la revocación de mandato y la consulta popular, con la cual se permitirá poner a votación la continuidad en el cargo del presidente de la República y también de los gobernadores. Todo esto con la advertencia de la oposición que se está abriendo la antesala de la reelección en México. ¿Usted qué piensa? Y también el asunto de la declaratoria de constitucionalidad de la Guardia Nacional por parte del Congreso de la Unión. Este es el tema de esta tarde-noche, Entre Líneas, y me da mucho gusto saludar en la mesa a Pepe Buendía. Pepe, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. También Pancho Garfias, columnista del periódico Excelsior. Pancho, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Nacho Lozano, colaborador también de Excelsior. Nacho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, el termómetro, Pancho, del Congreso, tú que lo vives cada vez que hay sesiones, cada vez que hay reuniones, generó y sigue generando muchos comentarios el tema de la reelección. Y este debate que se dio en la semana que acabamos de concluir abre nuevamente esa vena de la oposición de señalar, e incluso del sector privado mexicano, de señalar que es una actitud mañosa el hecho de someter a consulta popular la permanencia o no en el cargo del presidente de la República, en este caso, pues por iniciativa del propio Andrés Manuel López Obrador. Pues tramposa, dijo Gustavo de Hoyos, que es el jefe de la Coparmex. Y sí, efectivamente, se soltó un debate ahí en la Cámara de Diputados alrededor de esta idea de que es un paso hacia la reelección. Personalmente, y te lo digo con convicción, con la convicción de que así es, yo no veo que sea un paso para la reelección. Primero, López Obrador es un hombre ya mayor, que tiene, tuvo problemas de salud serios, está empezando el sexenio, es decir, yo no creo que le alcance para reelegirse. Lo que sí veo detrás de esta intentona o este revocatorio por la estructura como se está armando, es que quieren, y sí estoy convencido, lo dije desde que salió esta idea de que iban a hacer leyes para consulta popular y la revocación de mandato, incluido el del presidente, para que Andrés Manuel López Obrador aparezca en la boleta en las elecciones de junio, porque ya no son en julio, son en junio. Las intermedias, las de los diputados. 221. Y entonces, ¿por qué, si la idea era que iba a ser a la mitad de mandato, por qué la recorren al mes de junio del 2020? Pues simplemente porque los morenos no confían en sí mismos. Ellos piensan que sin su jefe máximo, pues no van a ganar. ¿Sí? Están confiados en la popularidad de Andrés Manuel López Obrador. Es una especie de efecto López Obrador, sí. ¿no? Muchos de ellos están ahí porque tenían fotografías en espectaculares con López Obrador. Sí. Eso todos lo sabemos. Bueno, hubo hasta montajes, ¿no? Candidatos que no se tomaron la foto con el presidente. Salir en la foto con López Obrador.
¿Cómo que qué tiene de malo? Estás eligiendo diputados, no estás utilizando al presidente. Claro. No, pero respecto a que salían en las mantas con el candidato presidencial. No, es un poco, no es que tenga malo o bueno, sino es cuestión de bondad o maldad. Es una cuestión de estrategia política. Es decir, utilizan la imagen de Andrés Manuel López Obrador para ellos ganar. Es decir, están... no es por la capacidad del candidato y por el trabajo que realizó con las bases, sino porque la cercanía con López Obrador. Si a ti eso te basta... a mí eso me basta. Y de hecho, yo diría, los morenos no confían en sí mismos. Yo creo que la oposición, los partidos de oposición no confían en ellos. No confían en sus candidatos. Es que es bien interesante porque yo estoy viendo justamente esos argumentos cuando se aprueba en la Cámara de Diputados y algunos legisladores toman la tribuna y dicen, ustedes no pueden solos. Refiriéndose a los que aspirarían a reelegirse. Con todo respeto, no pueden solos. Por eso, ustedes no Morena. pueden solos. Puede ser, Pancho, puede ser que no Los puedan solos. Yo morenistas. no estoy diciendo que los pueden morenistas. solos. A ver. Yo lo que estoy diciendo es, creo que si los morenos no confían en sí mismos, los partidos de oposición tampoco confían en sí mismos. Es decir, ¿qué les preocupa que salga la pregunta si el presidente se queda o no en la presidencia, que además es una promesa de campaña, no es nada nuevo, llevamos por lo menos 10 años escuchando eso en Andrés Manuel López Obrador, en una boleta electoral? Pero no empatarla el mismo día en que estás eligiendo al Congreso de la Unión, en este caso a los diputados. Yo no le veo ningún Sería problema. un poco la idea, Pues Pancho. tú no se la ves porque pues, lo estás viendo desde una óptica completamente, no sé. La mía. Sí, Tú sí. lo ves desde No, la tuya, Pepe desde la tuya, yo lo veo desde la a mí mía. no me parece correcto que se utilice esa imagen porque, mi querido Nacho, tú no estás considerando muchos eventos alrededor de esto. O sea, va a tener acceso a la televisión, ¿te parece bien? Que tenga acceso a la televisión, ¿te parece bien que utilice recursos y programas? No va a jalar con los recursos y programas. Pero va a utilizar Permíteme, déjame recursos y acabar, programas. A ver, A ver, yo te Nacho. dejé hablar. Sí, si tú vas por el no, ¿cómo le vas a hacer? ¿Con qué recursos? ¿Ah? Si tú vas por el no... ¿Cómo vas a asegurar la equidad? Dime tú. ¿Qué programas? No te me vayas por la tangente. No, te estoy... La equidad. ¿Cómo ¿Qué la programas va a utilizar? Bueno, te me vas por otro lado. ¿Qué programas va a Contéstame. utilizar? ¿Cómo asegurar? O sea, ¿no quieres equidad en la consulta? O sea, ¿cómo aprovechar la figura del presidente? Contéstame A ver, esa. espérame, Pancho. ¿Cómo? A ver, asumir que una pregunta en una boleta electoral abusa intelectualmente de los votantes o abusa intelectualmente de los que van a participar en junio del 2020 o abusa intelectualmente de las audiencias, Pancho. Pero no es parte de una mercadotecnia política. Nada más para terminar y responderle a Pancho. Creo yo que Es que buena no estás medida, respondiendo. desde mi punto de Tú vista... estás hablando de una pregunta. Yo no te estoy hablando de una pregunta. Yo te estoy hablando de del contexto todo el para proceso. llegar, del contexto para llegar. Creo yo que estuvo demostrado, incluso no solamente en el 2018, Pancho, en el 2017, que por más dinero que le metas a una campaña a favor de un candidato o un partido, y pienso en la elección del Estado de México, Pancho, por más gabinete que traigas al Estado de México para que gane tu candidato, ¿a cuántos puntos quedó Alfredo del Mazo de Delfina Gómez? Creer que los votantes o los que eventualmente podrían participar en una consulta son títeres, estarán manipulados automáticamente y de manera inocente y fácil, van a hacer lo que quiera Andrés Manuel López Obrador. Ese es mi punto. Creo yo que es un error desde mi punto de vista en el análisis. ¿Por qué? Porque vimos que este servilismo, este financiamiento a estas estructuras, a veces terminan traicionando al que paga. Y creo yo que ejemplo de ello fue Andrés Manuel López Obrador, que gana gracias al voto de muchos priistas, millones de priistas, y en el Estado de México, a pesar de la inversión y de la desviación de recursos públicos en una campaña electoral, se queda arriba del segundo lugar en un estrecho margen. Ese es mi punto. Creo yo, más allá, efectivamente, como lo dices tú, si está bien o está mal, creer en que va a haber una intelectualidad menguada de los que participen en esa consulta, decir que va a utilizar recursos públicos, digo, ¿qué recursos públicos? ¿Qué programas? Yo celebro, Pancho, tu ingenuidad. Si crees que no hay manipulación en todo esto, verdaderamente me inclino. Sé que estás chavo,
que... Pero no tiene nada que ver no, la sí, edad, sí, Pancho, no tiene nada que y ver que la tienes edad. tus convicciones muy arraigadas, ¿sí? Pero si tú crees que no hay manipulación en una consulta donde van a meter al presidente, el nombre del presidente en la boleta, pues francamente a mí me pareces muy ingenuo. Bueno, pues sí, A gracias. ver, está Pepe, bien. tu punto de vista y sobre todo en esta parte crítica, pues, de pesa la imagen, no pesa la imagen, los programas, el acceso a la propia televisión todas las mañanas con una exposición impresionante hacia medios de comunicación por parte del presidente, el hecho de que los diputados o los candidatos o los que se quieran reelegir, pues gocen de esa cercanía con su líder moral, que es el presidente de la República, y eso pese en el ánimo del electorado. Bueno, la verdad es que a mí me parece que tal como quedó el dictamen, dejando la fecha de celebración del referéndum revocatorio el día de la elección intermedia, yo pensaría que uno de los objetivos justamente es apoyar a los candidatos de Morena. No sé si lo consigan o no lo consigan, independientemente del resultado que tengan. Correcto. Creo que sí que hay una intención de favorecer a los candidatos de Morena. Y creo que ahí está el punto central de lo que estamos viviendo del debate en torno al tema de la revocación de mandato y de la consulta popular. Me parece que ha agudizado la discusión, o incluso diría la confrontación que existe o que se viene dando sobre el estilo de gobierno del presidente López Obrador y también, digamos, de las propias reformas legales o del marco legal que está tratando de impulsar de las instituciones del país. Coincido con Pancho, yo tampoco creo que esto conduzca a la reelección. Me parece que eso, el PAN dijo, parece que es un ensayo, me parece que es demasiado ambiguo y etéreo eso del ensayo. Yo más bien estoy en la posición de que no es por ahí. Pero sí quiero destacar que este debate que ha generado es un debate álgido entre los que ven, por ejemplo, reformas como estas, justo subterfugios para perpetuarse en el poder o impulsar a los candidatos de su partido para que logren tener una permanencia, digamos, artificial o con el apoyo del Ejecutivo. Y del otro lado, los que ven cualquier crítica como una, digamos, defensa embosada de intereses creados y conservadores. Y me parece que el gran riesgo de esta confrontación en torno a temas como estos es que está dejando o proyectando una enorme incertidumbre en la vida política del país. Y si en el pasado la corrupción ha sido veneno puro para las instituciones que precipitaron la grave crisis de confianza que se expresó en las urnas en la elección del año pasado, la incertidumbre también es un corrosivo que afecta, pues, la legitimidad y la aceptación de las instituciones. A mí me parece muy bien que las instituciones se llamen a cuenta, ¿eh? Creo que vale la pena, creo que además es el mandato de las urnas, creo que los señalamientos sobre problemas de corrupciones en ellas no solo es pertinente, sino es saludable para valorar el estado en el que se encuentran y cómo están funcionando. El tema es, o lo preocupante, es el encuadre discursivo, el enfoque con el que lo estamos haciendo. Si es bajo, digamos, una narrativa o un discurso de, digamos, de denuesto solamente o de crítica, sin incluso proporcionar, pues, los criterios para cada materia. O sea, decir que está diciendo, el Ejecutivo está diciendo corrupción para todo. Para todo. A ver, pero cada materia tiene sus especificidades. No es lo mismo el Poder Judicial que los órganos autónomos que la crean. Generaliza. Etcétera. Y la generalización ahí es peligroso porque Simplifica. Simplifica y creas un estigma. Y en general, si además eso no lo acompañas de la presentación del modelo alternativo,
el recrudecimiento del sentimiento, del clima de incertidumbre en la vida política del país es, me parece que uno de los principales, incluso enemigos u obstáculos para poder impulsar una transformación que, por supuesto, creo que necesitamos, que sí se necesita, que sí urge hacerla en las instituciones del país. A ver, Nacho, en el análisis político, ¿tú no alcanzas a mirar que la oposición, por ejemplo, mordió el anzuelo del tema de la reelección como un distractor a propósito para desviar la atención del verdadero interés que pudiera estar detrás del tema de la revocación de mandato, que es subir al presidente a la boleta en un ámbito electoral donde nada más vas a renovar el Congreso Federal? Sí, no, y además es seguir empoderando al presidente. Y además es el presidente aprovechando esa popularidad que tiene ahorita para impulsar a su partido y generar esta hegemonía, empoderarlo todavía más, esa es la intención, y apalancar todavía más sus proyectos locales. Ese es tu sentido de la equidad. Ese es mi análisis. Ese es mi análisis, Pancho. O sea, independientemente de que sea equitativo o no. Punto y aparte de que no me has contestado la pregunta que te hice la vez pasada. Bueno, sigue. ¿Cómo vas a asegurar si tú vas por el no que termine Nacho? A ver. Si tú vas por el no a López Obrador, ¿de dónde vas a sacar recursos? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo vas a competir con el gobierno, con el presidente, que tiene los programas sociales, que tiene bastantitos de asistencia a gente vulnerable? ¿Sí? ¿Eso te parece poco? Eso le va a generar una base electoral impresionante. Tú mismo lo estás diciendo, pero dices que no hay manipulación. ¿Pero qué tiene que ver la manipulación con un programa social? Si es una... Me acabas de decir, Pancho, déjame acabar. Nacho, a ver, de decir... Bueno, termina, Nacho. Creo que para contestar lo de Pancho, que no quede, ¿no? Porque yo prefiero la ingenuidad de la juventud que la malicia en muchas otras cosas, Pancho. Yo creo que si estamos hablando de los programas sociales que tienen que ver con un programa de gobierno, y si el presidente le está apostando a esta inversión, digamos, que sí va a tener una repercusión, Pancho. Esa repercusión va a ser, este presidente, este partido, me está dando una aportación mensual porque soy joven, porque soy adulto mayor, pues claro que le va a generar resultados a la hora electoral. Pero por supuesto, eso es manipulación. Respeto que tú lo veas como una manipulación. Yo no lo veo como una manipulación. Para mí es resultado, es el resultado de un programa social, es el resultado de un programa social, es una apuesta que tiene este gobierno, como lo hemos visto, digo, no tiene mucha diferencia digamos, a la construcción de las estructuras que ha cultivado que cultivó durante décadas el PRI, a cambio de luego recibir apoyo en las urnas, el clientelismo, ¿no? A ver, Pancho, la pregunta. Entonces, de acuerdo a tu narrativa, ¿estás de acuerdo en los programas, en el uso de los programas sociales con un criterio electoral? Porque eso va a ampliar la base de los de Morena. No, yo no dije eso. Eso dijiste. No, yo no dije Perdón. eso. El uso de programas sociales que usen los programas electorales. Pero ¿estarías de acuerdo, Nacho, en que el objetivo de un partido o el objetivo de un régimen es continuarse a lo largo del tiempo? Obrador, bueno, el proyecto de Morena no es a 6 años, lo hemos dicho en estas mesas. Entonces estaríamos mirando a un proyecto a largo plazo que requiere necesariamente de crear esa base social a través de los programas del presidente y utilizarlos con fines electorales. Claro, por supuesto. ¿Cuál es mi respuesta a ese planteamiento, Martín? Que la respuesta que tuvimos, y puse como el ejemplo, la elección del Estado de México, fue una inversión histórica en programas sociales. Durante la campaña electoral, lana en efectivo. No dices que un gabinete que estuvo presente y operando a favor de un candidato. ¿Qué pasó? Creo que hubo traición. No, sí alcanzó, porque Del Mazo es el... Pues sí, pero ¿con qué diferencia, Pancho? Por eso. Es decir, y luego, todo lo invertido el 1 de julio y previo al 1 de julio para que gane un candidato que no sea López Obrador, terminó, y puse yo hace unos minutos como ejemplo, de la traición desde mi punto de vista, Nacho, de priistas que dijeron, yo no voy a votar por este candidato del PRI, yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, y lo volvió presidente. Otra pregunta, o sea,
Es muy feo con Alfredo del Mazo que lo hayan hecho, pero el presidente no, está bien que lo haga, que se use su imagen y que todo, porque pues se trata de empoderar a Morena. Tú has visto a Andrés Manuel López Obrador entregar dinero en efectivo, desviar recursos en programas para votar por cierto candidato en una elección. Ese es mi planteamiento y esa es la diferencia. Es el hombre que más dinero le ha regalado a los grupos vulnerables. Vamos a escuchar a Pepe Buendía. Ahí hay malicia. Yo creo que, no, ahorita te voy a decir, porque si regalado, yo creo que sí hay un punto contestas. en el que están coincidiendo. Claro. Y el punto en el que están coincidiendo es que la reforma que acabamos de ver de revocación, podríamos decir que al menos tiene la pretensión de ampliar, digamos, los límites de actuación política del Ejecutivo. Tú decías empoderar al presidente. Y es que en efecto así es. A pesar de que la revocación de mandato y la consulta popular son mecanismos de control de la ciudadanía para mejorar la supervisión, sobre todo sancionar abusos, desviaciones de un gobernante, resulta que los términos en los que está aprobado por la Cámara de Diputados, todavía falta el Senado, son mucho más favorables al Ejecutivo que a la propia ciudadanía. ¿Cómo? Primer punto. Quien puede convocar el referéndum revocatorio es el propio presidente, sin mayores cortapisas, sin mayores trabas. Que eso tampoco parece que está muy correcto. Sea el presidente el que es lo que estamos diciendo. Bueno, es uno de tres, ¿no? Es el 33 de una cámara o el 3% de cualquier cámara, el 3% del sí, padrón. Sí. Y el único que tiene la potestad para convocar, para es el autoconvocarse. él solo. Claro, pero saquen eso no existe datos. en ningún lado. A ver, de acuerdo, pero saquen datos. A ver, 33% de la Cámara de Diputados no es poca cosa. Conseguir el tercio no es poca cosa. Conseguir el tercio. Y en la tercera, Cámara de Diputados tienen el 70, mi querido. No, estamos hablando de la oposición. No. Son generalmente la revocación para convocar. Por eso. Sí, o sea, los que van a convocar no va a ser la oposición. Quien tiene la mayoría, ¿verdad? tiene más posibilidades de convocar, evidente, pero generalmente esta clase de instrumentos, de mecanismos, son, digamos, favorables como contrapeso. Es decir, quien más lo recurre es la oposición. Ver, si y la oposición tendría más dificultades. Pero olvídate del Congreso. Nada más déjame terminar. Un paréntesis. Sí. Ok, dices que la oposición puede utilizar esto como contrapeso. Fueron tus palabras, ¿no? Sí. Ok. ¿Por qué entonces la oposición votó en contra del revocatorio y Morena hasta conquistó, digamos, a 3 priistas, a los 7 perredistas que se hicieron independientes para tener la mayoría calificada? ¿Para darle contrapesos a la oposición? ¿De veras crees eso? No. Vamos a ir a una pausa, Pepe, y retomamos esta pregunta de Pancho Garfias, precisamente en el próximo bloque. El tema es muy calientito, sobre todo en estos días después de las sesiones de la semana que acabamos de terminar. No se vaya, estamos entre líneas. Quedó pendiente lo que Pepe Buendía le va a contestar a Pancho Garfias después de esta observación en relación con la postura de la oposición que rechazó precisamente votar a favor de esta iniciativa del tema revocatorio del presidente en turno. A ver, hasta donde yo entiendo, Pancho, tú me corriges que además has estado más vinculado al Congreso. La oposición votó contra la forma como se estaba regulando. Es decir, contra la fecha de celebración, el 2/21, el mismo día de la elección intermedia, contra el que sea el propio presidente el que se convoque a presentarse al referéndum revocatorio. Y estos dos fueron los 2 puntos más importantes. Los dos más importantes fueron en la consulta que claramente, en las leyes secundarias que se van a hacer para la celebración de la consulta popular, quede establecido claramente que no se puede utilizar esta consulta para la reelección como un instrumento para la reelección, pero que quede en blanco y negro en la ley. De acuerdo, eso es contra lo que la oposición se estaba manifestando, no contra el mecanismo en sí mismo. Por supuesto que es un mecanismo que sirve a la ciudadanía para controlar. Sí, perdón, contra el mecanismo te voy a decir por qué. O sea, porque no es un examen, una consulta para revocatorio, ¿no? Es para una ratificación.
A ver, eso está clarísimo. Ese es uno de los puntos que dijo justamente la oposición. Así es. Si el propio Ejecutivo lo convoca, lo que está generando, sobre todo, es poner a consideración su continuidad desde a propia voluntad. Pero el otro tema, y aquí es donde quiero poner énfasis, es en el número de ciudadanos que podrían pedirlo, 3% del padrón. ¿Cuánto haciendo eso? Estamos hablando más o menos de 2.700.000 ciudadanos. No está fácil. O sea, el 1% son 800,000. Entonces, a ver, 2.400.000. Un mecanismo que debe servir a la ciudadanía para controlar al Poder Ejecutivo o a otros poderes. No recae en la ciudadanía. Y la ciudadanía prácticamente tiene la puerta cerrada para poder llevarlo a cabo. Es evidente que favorece digamos, los límites de actuación política del Ejecutivo. Sí. De los límites, digamos, del propio mandato. Creo yo que los partidos políticos deberían de cortar estos últimos minutos donde Pancho y Pepe explican muy bien esas motivaciones y lo que está detrás de esa discusión. Porque lo que planteaban erróneamente era un miedo a la reelección. Ellos pusieron la palabra reelección para enturbiar la discusión. Lo que ustedes acaban de explicar con exactitud es lo que se terminó discutiendo en la Cámara de Diputados y luego aprobando, que ya dijeron en el Senado, eso no va a pasar. Por eso, mi querido Nacho, dije que yo no creía que se estuviera buscando la reelección. Sí, claro. Sí. Lo que se estaba, en mi opinión, sin embargo, nada más déjame acabar mi argumento. Los partidos de oposición señalaban, y esto tiene que ver con tu pregunta que me hacías en el bloque pasado, Martín, se clavaban en este tipo de cosas. Decían, y sumo además a la Coparmex, con este video que saca el líder de Coparmex, Gustavo Doyos, de decir, es tramposa, ¿no? Busca la reelección y regresan los fantasmas. Venezuela, Chávez, Bolivia, etcétera. ¿Qué hace el presidente? Pues batea, ¿no? Como beisbolista, el asunto diciendo, a ver, el lunes próximo, o sea, mañana, a primera hora, aquí voy a llegar para firmar un compromiso de que no me voy a reelegir. Desarma a la oposición. Creo yo que en el combate de argumentos en el Congreso de la Unión, en el combate de ideas para generar este dictamen, ahí falló la oposición a través de esos partidos políticos a argumentar algo que se desvaneció en pocas horas. Comparto buena parte, pero hay algunas situaciones propias de la oposición que hay que explicarlas. Esta había sido una iniciativa que habían atorado en diciembre pasado. Y se había atorado justamente por el mismo tema, por la celebración el día de la elección intermedia. ¿Qué pasó entre diciembre y hoy en la oposición? Varias cosas. Una decisión de diputados del PRD que fueron a fortalecer o a sumarse a los votos de Morena y que prácticamente le permiten llegar a la mayoría calificada que no tenía en diciembre pasado. Ya la tiene. Por lo menos en la práctica. Dos, los agarra la discusión y los toma un poco quizá descolocados o por sorpresa porque estaban discutiendo la reforma educativa en un momento muy álgido porque el consenso al que habían llegado esta semana dejaba fuera las demandas del CENTE sobre las reivindicaciones laborales. Y entonces López Obrador y el gobierno y Morena en la Cámara tienen temor de que si dejan para después el tema revocatorio puedan sufrir la reducción de los 40 diputados de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en caso de que la reforma educativa resulte desfavorable. Y tercera, a pesar de los esfuerzos de los partidos de oposición por construir un bloque, un frente en la propia Cámara de Diputados, que luego se materializó, por ejemplo, en el caso de la Guardia Nacional en el Senado, se dieron cuenta de que ese bloque no lo pueden sostener en la Cámara de Diputados. Así sucedió precisamente en la Guardia, en San Lázaro. En la Cámara de Senadores dirás que no lo podrán sostener. No, pueden sostener el bloque en senadores, en diputados no. O sea, ahí no han podido. Exactamente, viene la parte difícil, porque en senadores. Exactamente. Claro. En el Senado. Pero ya se dieron cuenta que en San Lázaro no hay manera, porque los partidos en San Lázaro, por ejemplo el PRI, está dividido y ahí están los 9 diputados que se ausentaron para reducir el tamaño del quórum y así poder sacarlo. Ahora, entonces, ahí digamos que las buenas y malas mañas ya debilitaron a la oposición en San Lázaro. Claro. Bueno, Pancho, a propósito de lo que está señalando en el proceso legislativo,
pues hay una clara diferencia de cómo se manejan las cosas en Cámara de Diputados, donde compran votos, y en la Cámara de Senadores, donde se negocian votos, que es muy diferente. Sí, de acuerdo. Es decir, De acuerdo. la estrategia de Mario Delgado ha sido clara, ¿no? O sea, promesas a los diputados que voten con nosotros. Se que llama no sean cooptación. Cooptación. Cooptación en especie. Que o en hace efectivo. Monreal se negocia sobre cosas que vienen. Es decir, vienen los de la Comisión Reguladora de Energía, los 4 asientos que están libres, vienen los magistrados de los tribunales, de las salas regionales del Tribunal Electoral, en fin, vienen cosas que son instrumento de negociación del PRI. ¿Por qué el PRI hizo lo que hizo en Cámara de Diputados? O sea, 3 de ellos votaron a favor del revocatorio. Así es. 8 se salieron. Se fueron. ¿Sí? Y el resto votaron en contra. Así es. O Sí. sea, 11 más 9 de Morena, ya traes 20 de diferencia respecto a diciembre. Toledo Nada más. y Gallardo, que eran perredistas, y los otros 6 o 5 que quedaron como disque independientes, que son morenos con una etiqueta aquí de independiente, votaron con Morena. Entonces ahí salió el tema. ¿Qué pasa en el Senado? En el Senado se hace una digamos, unas negociaciones parlamentarias de mucho más altura. No te doy esto y estas prebendas y tal para que tú te vengas conmigo y me des la mayoría calificada. ¿Sí? Sino que política es fundamentalmente negociación. ¿Sí? Ah, no, por supuesto. Y ahí y además en el Senado ya lo probaron, en el caso de la Guardia Nacional. Salió por Pudieron unanimidad. negociar, Por armaron un unanimidad. bloque y eso forzó al Ejecutivo a cambiar su iniciativa e incluso la que venía a la minuta de la Cámara de Diputados. Así es. Fíjate, se me ocurrió una nueva razón para hacerte enojar. A ver, Nacho, Pero yo venga. creo que ya no la voy a plantear porque hoy se Yo viene creo que muy sí, enojado sí, y pero vas a bueno, aventar todo. el comentario de ardido lo hiciste tú, ¿eh? ¿Cuál de ardido? No, pero ahora- muy sustentado y a ver. Vienes, Nacho, vienes, ¿Ardido vienes, de Nacho. qué? Pa? Te digo. venga. Viene. No dijo prefiero la ingenuidad de Estás los tú ardido, chavos a pero la con, quién estás sabe tú qué. ardido, pero con Morena y el presidente. Eso es evidente. Bueno, está bien, hombre. Eso es Dale. evidente. Venga. Pero bueno, a ver, pues ¿con qué pasamos? Creo que el otro tema de los... El tema de la Guardia Nacional en relación ya con los 32 congresos, incluyendo al de la Ciudad de México, de alguna manera, ¿tú cómo lo ves, Pancho? ¿Es un triunfo el presidente o esa modificación del mando civil, ya no militar, debilitó la propuesta presidencial? No, ¿Cómo yo- se ve yo- desde el Congreso? Volvemos al mismo tema. Cómo se negocian las cosas en una Cámara y cómo se negocian en la otra. ¿Qué pasó después de que se aprueba en Cámara de Diputados la minuta? Iba al Senado. Iba con el mando militar. ¿Sí? Sin embargo, la reacción de la sociedad fue tal que obligaron a los senadores a escuchar voces de la sociedad que están en contra de la militarización, era el término que se estaba utilizando, del país. Es decir, de que los militares se elevara a rango constitucional, que los militares pudieran intervenir en tareas de seguridad pública que la Constitución claramente señala no les corresponde. Entonces, lo que el presidente quería era empatar la realidad, porque vivíamos desde que Felipe Calderón le declara la guerra al narco, vivíamos fuera de la Constitución, ¿sí? Metaconstitucional. ¿Sí? Teníamos a los soldados haciendo labores de seguridad pública y no tenían Fuera de la ley. protección jurídica, porque estaban fuera de la ley, ¿sí? Entonces, lo que el presidente López Obrador hizo fue querer empatar la realidad con la ley, ¿sí? Pero se le levantó la gente, hubo muchas opiniones en contra, escuchó esas opiniones y ¿qué pasó? Sí tomaron en cuenta lo que se fueron a exponer diversas organizaciones, el Parlamento abierto, y le hicieron varios cambios a la minuta
que a mi parecer fueron muy saludables. Por ejemplo, esto de quitarle el mando militar a la Guardia Civil. Pero eso es parte nada más, ¿no, Pancho? Porque la otra parte central... Espérame, ese era el quid. Eso era parte, de digamos. la Qué discusión, bueno que se escuchó, qué bueno que... Pero lo importante que me parece a mí desde esa votación es que por primera vez la oposición se dio cuenta que la única manera de poder enfrentar a la mayoría de Morena es actuando unidos. Y eso es lo que lograron hacer en el caso de la Guardia Nacional. Unirse en un frente. Y ese es el mensaje que además les dejó para la actuación respecto a lo que viene. Claro, eso es lo que valió. Que finalmente se dieron cuenta que unidos fue, bueno, esa aprobación por unanimidad la aplaudió hasta el más radical. Yo me acuerdo a Álvarez y Casa dando conferencias de prensa diciendo qué bueno que se nos escucharon. Denise Dresser estaba ahí también dando su aprobación. Es decir, no eran cambios de cosméticos como algunos quisieron ponerlo, eran cambios reales de la minuta. O sea, porque no es lo mismo que esté bajo el mando militar todo, a que tengan que, para hacer, si eres militar y quieres participar en la Guardia Nacional, tienes que solicitar licencia del Ejército. Y no puedes, te tienes que desvincular. Te voy a utilizar la palabra que me dijo Vanessa Rubio, van prestados a la Guardia Nacional, los militares que se vayan a incorporar. Cuando ellos deseen regresar al Ejército o a la Marina, van a regresar con todos sus saberes, con todas sus prerrogativas, con todo lo que tenían acumulado de carrera en el Ejército. Pero fíjate qué buen ejemplo. Vamos a ligarlo con el tema de la consulta popular. ¿Podría darse el caso entonces que, por ejemplo, a pesar de una votación unánime respecto de la Guardia en el Congreso, como sucedió, no le hubiera gustado al presidente López Obrador, como lo dijo cuando salió la minuta de la Cámara de Diputados, la reforma, y entonces diga, pues entonces la sometemos a consulta popular? Lo cual crearía, digamos, una especie de desafío respecto a la aprobación de los temas que estarían siendo desahogados en el Congreso. Ese es parte, digamos, de los cuestionamientos que puede haber respecto de los mecanismos como la consulta. Si se trata de un mecanismo justo para corregir los excesos o ampliar el margen de maniobra del propio presidente, incluso respecto de las propias instituciones. Hasta ahora solo para eso ha servido. Nacho. Prueba de ello es el aeropuerto. Eso sí me preocupa. Y prueba de ello también es incluso echar abajo el juzgar a los expresidentes por corrupción, que estaba programado para el 21 de marzo y que finalmente decide, oye, como no está dentro de la Constitución, no lo vamos a hacer. Todavía sí. Pues ya echamos abajo un aeropuerto, ¿no? Aunque no estaba dentro de la Constitución. Pero bueno, sin embargo, yo creo que es parte de los símbolos que ha estado utilizando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y creo que es una manera de responder a estos augurios del desastre que muchos antojaban iba a ocurrir en los primeros 100 días de gobierno, que yo digo son 250 días, a partir del 2 de julio, ¿no? Uno de ellos es la Guardia Nacional, que efectivamente nunca estuvo en sus promesas de campaña, nunca estuvo en sus discursos años anteriores. Habíamos visto a un Andrés Manuel López Obrador consistente, incongruente con lo que venía ofreciendo, salvo el asunto de... Híjole, yo descubrí algo en el periodo de transición que me lleva a proponer la militarización del país, ¿no? Como una propuesta además inicial que efectivamente gracias al Parlamento abierto y la opinión de muchos activistas, pero también de víctimas, o sobre todo de víctimas, y de mucha gente que ha venido estudiando el asunto, dice, vamos a recular y vamos a echar reversa a que sea operativo y administrativo por parte del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional. Creo que esa es una buena señal en estos primeros 100 días. Habrá muchas cosas que contrastar, hemos visto muchas. Esa es una. Lo económico, pues no necesariamente ha salido bien evaluado el presidente. No sé si sea su responsabilidad estos primeros 100 días. Creo que sí, al término del trimestre va a tener que rendir cuentas y si se suma otro
trimestre, pues vamos a estar en problemas porque eso se va a llamar recesión. Creo que estamos en eso. En lo político, el presidente ha sido muy exitoso en los términos López Obradoristas. En términos de aprobación. Ha sacado lo que ha querido, sí. ha mandado a negociar lo que ha querido en los tiempos en que lo ha querido y con nuevamente el simbolismo de una Guardia Nacional respaldada. En primer lugar, sale un dictamen rarísimo de la Cámara de Diputados, se corrigen la de senadores, se aprueban sus términos en la Cámara de Diputados y recurre al símbolo Andrés Manuel López Obrador de la República está conmigo, de decir, oiga, presidente, pues ya tenemos 17 o la mitad de los congresos más uno, ya se puede promulgar, ¿no? Me voy a esperar a que sean los 32 congresos y juega nuevamente con este símbolo. Está lo constitucional y para rematar lo judicial, que creo que ha sido también tema de estas mesas. Estaría yo creo interesante retomarlo, el asunto de la Suprema Corte. Incluso al presidente le ha salido sin un costo a su popularidad el poner 2 ministros de la Suprema Corte afines a él. Bueno, vamos a ir a una pausa y retomamos a Pancho Garfias, que dice que no todo ha sido exitoso. No se vaya, estamos entre líneas. No todo ha sido como él. En este análisis de los primeros 100 días de gobierno del régimen de Andrés Manuel López Obrador, dice Nacho Lozano que la parte política, pues todo lo que ha emprendido el presidente ha tenido éxito y la precisión de Pancho Garfias es esta precisamente. No todo ha sido como él ha querido. ¿En qué partes, Pancho? La primera, en lo que planteó respecto a la Guardia Nacional. La iniciativa que manda al Congreso trae claramente establecido que será mando militar. ¿Sí? Finalmente, pues no fue mando militar. O sea, sacan el mando de las Fuerzas Armadas y se lo dan a la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Durazo. Esto es un poco para matizar un poco el comentario, ¿no? Otro, los refugios de las mujeres. También ahí la idea era otra y tuvo que recular. Sigue insistiendo en lo de las estancias. Al final no sé qué es lo que va a ocurrir, pero por ahí hay señales de que pudiera darse que se le devuelvan recursos a las estancias. Esto nada más para precisar que no todo ha sido como él ha querido. Hay una oposición, es el valor que tiene lo que señalaba Pepe hace rato. Es decir, se da cuenta la oposición que por lo menos en lo que se refiere a las reformas constitucionales, en el Senado, porque en Cámara de Diputados los tienen a todos controlados, en el Senado la oposición puede hacer valer su presencia ahí. ¿Sí? Y representar un contrapeso para evitar que todas las iniciativas lleven los 85 votos en caso de que los 128 estuvieran presentes, que se requiere para modificar la Carta Magna. Era nada más esa aclaración. Correcto. De que sí hay... Yo le sumaría un par más justamente. Sí, estoy de acuerdo con Pancho en ese sentido. Creo yo, me refería yo a lo político, digamos, para sacar estas cosas que han sido sus estrategias políticas. Lo otro de gobierno, pues le ha salido no mal, le ha salido pésimo. El asunto de responder con vamos a dar el dinero directamente. En casos, no solamente en estos dos, Pancho, también las personas con discapacidad. Desaparecer organismos, instituciones que revelan datos, que no necesariamente son datos que confirman las mañaneras, que revelan datos que no necesariamente refuerzan la verdad que nos cuentan en las mañaneras. Ejemplo de ello el INEGI, ejemplo de ello la CONADIS o la Comisión, etcétera. El Banco de México. El Banco de México, desde mi punto de vista, me parece sí un asunto político acertado, porque si bien por lo menos uno de los 2 subgobernadores que él propone, que es Gerardo Esquivel, es una persona cercana, y no solo cercana, estuvo en su gobierno como parte del equipo de transición y luego en la Secretaría de Hacienda, en términos económicos no genera mayores aspavientos e incluso genera aceptación. Lo mismo con Jonathan Heath. Me refiero al tema del aeropuerto. Ayer salió un alto funcionario del Banco de México, cuyo nombre no lo recuerdo, salió a decir que efectivamente
la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco había tenido impacto directo en las inversiones, que se había caído la inversión por la incertidumbre que ese hecho concreto... Y López Obrador lo reconoce en su mensaje de los 100 días. Sí. Y dice, efectivamente, sé que el costo que pagamos es un costo mayor. Entonces, nada más para terminar, dijo, en lo de gobierno, para cerrar, en lo de gobierno, no puedes decir que para empoderar, proteger, cuidar y prevenir la violencia contra las mujeres, lo mejor es dar el dinero directo. Porque si salvaste una aduana, que yo creo que era... Insisto, estos agoreros del desastre después de López Obrador y del presupuesto va a ser un relajo. Después de salvar esa aduana, decir, bueno, el presupuesto salió muy bien y tiene contentos a todos. Hay dinero para estos programas. No puedes decir, como esto que decías al principio del programa, Pepe, generalidades simplistas de... Hay corrupción en las estancias infantiles. Basta de dar apoyos a organizaciones que cuidan, protegen a las mujeres y además pues son refugios para ellas después de violencia. Les vamos a dar dinero ¿para qué? Para que mientras las están golpeando ofrezcan 200 pesos, para que... No, en fin, esas son de las cosas que en términos de gobierno, además de las que tú decías, creo que desde mi punto de vista han fallado y le han costado un poco. Pepe. Me gustaría aportar otro enfoque para tratar de dilucidar si ha ganado todo lo que buscaba o no. Y es que, a ver, es indudable la aprobación que los tiene y el bono de confianza de la ciudadanía que conserva está fuera de dudas. Y me parece que justo eso es lo que ha utilizado para acelerar las reformas al marco legal que necesita para impulsar su cuarta transformación. Y creo que trató de meter el acelerador justamente por las dificultades mayores a las que quizá en un principio pensó estaba encontrando en el Congreso para sacar adelante buena parte de sus proyectos. Repito, revocación estaba atorado desde diciembre, tú ya contaste lo de La Guardia, ahí está la reforma educativa. Y entonces ahí viene. Pero también ha sido un proceso difícil y tortuoso. No, bueno, va a ser porque viene la semana que entra. Entonces, me parece que lo que explica justamente el aceleramiento, incluso después de los 100 días del informe, a los 100 días, a los 2, tratar de sacar la revocación, fue que se dio cuenta de los bloqueos y de las dificultades y los obstáculos que estaba enfrentando. Y ahí agregaría, cometería un error si piensa que ya una vez que haya superado estos obstáculos puede caminar solo y poner en marcha con este marco institucional la transformación, la cuarta transformación, su proyecto político y hacerlo en solitario. Este creo que es el mayor riesgo que podríamos correr porque evidentemente una transformación profunda de la vida política, de la vida pública, no lo puede hacer solamente dependiendo de que tenga mayorías en el Congreso. Creo que se requieren otras cosas. Y otras cosas significa consenso, significa diálogo, significa modelo, significa alternativas, significa incluso evitar la polarización, porque si socialmente asistimos, digamos, a una mayor confrontación, la posibilidad de éxito de su cuarta transformación, socialmente, creo que puede encontrar mucho más obstáculos que los que ha tenido en el Congreso. Claro. Pancho. Sí, hablaban del tema económico. Pues yo creo que ahorita no hay nada que celebrar. Digo, todos los indicadores están a la baja. Salvo el índice del consumo. Salvo, sí, es confianza del consumidor. Sí. Pero es confianza, ¿no? Es expectativa. Pero producción, inversión. Crecimiento económico. Crecimiento económico revisado a la baja por la OCDE, el Banco de México, el FMI, el Banco Mundial, el Banco de América, etcétera. La degradación del perfil crediticio de Pemex, que nos va a costar entre 20 y 30 mil millones de pesos solo en intereses por haber degradado esa calificación, bajado 2 puntos, eso nos negativa. Va a costar 30 mil millones de pesos. Es decir, ahí, caray, pues hay que ver, hay que darle al tiempo a ver qué va a pasar. Porque pues ya no tiene tanto, porque ya se va a acabar el primer trimestre. Ya va a empezar donde no hay mucho margen de tiempo es ahí. En otros lados sí, pero ahí no hay mucho tiempo. 5 años y pico le quedan de gobierno.
Es decir, No, estamos hablando del caso específico de qué economía. hacer con la economía. por eso. Él tiene en 5 particular años y Pemex. vamos a ver cómo se mueve. Pero por lo pronto, lo que asoma no es de dar confianza. En ese tenor, Pancho, este fin de semana se llevaron a cabo foros, incluyendo los de Palacio Nacional sábado y domingo, en relación con el Plan Nacional de Desarrollo. A mí me llama mucho la atención, el viernes en la mañanera decía el presidente de la República, esto ya no es neoliberalismo, se acabó el neoliberalismo, que yo le llamaría neoporfirismo, y dice el presidente, ¿qué sigue? ¿Cómo le vamos a llamar a lo que viene después del neoliberalismo? Ni él mismo dio la definición, porque se va a tener a lo que surja de estos foros del Plan Bueno, Nacional solamente dijo que de era el Desarrollo. post-neoliberalismo. Dijo post-neoliberalismo, pero hasta él mismo dijo, ¿y en qué va a consistir? Y dijo, entre todos lo vamos a decidir. O sea, apenas no sabemos ni hacia dónde va a virar el país después de estos más de 30 años de periodo que llaman neoliberal. ¿Cómo se observa ese futuro? Pues que tiene que definirse ya, porque el tiempo pasa, los países siguen girando y México pues también sigue girando en torno de todo un mundo interconectado del cual no te puedes aislar. Pues es ¿Cómo que lo sí, ves? a ver, ha habido una crítica implacable, casi diaria, Sí, sí, sí. a las instituciones del pasado. A mí me parece Neoliberales, pertinente, conservadoras. tanto al modelo económico como a las instituciones políticas. Neoporfiristas. A mí me parece pertinente, ¿eh? Creo que sí, que se justifica, después de lo que vivimos en los últimos años, hacer una revisión, una crítica y un examen a las instituciones y al modelo. Pero no me parece descargar, viable. No descargar lo que no sale en el pasado. Es una cosa distinta. Es una cosa distinta. Decir, es que los Eso, neoliberales. o sea, no se Pues trata de es lo buscar que- culpables. es lo que ha se ocurrido. trata de revisar. Pero dicho esto, te diría, lo que sí me preocupa sobremanera es que este examen no vaya acompañado con la certidumbre que está obligado el Ejecutivo a dar. El liderazgo político tiene una responsabilidad. Claro. Si estás transformando al país, dime cómo, hacia dónde, en qué tiempo y dame certidumbre. Porque si tú no das certidumbre, lo que vas a generar es un estado de zozobra que no va a acompañar las posibilidades de éxito de la transformación. Y ahí, en efecto, no estamos sabiendo qué es el post-neoliberalismo y tampoco estamos sabiendo y cuáles van a ser los sustitutos institucionales de aquellas que no tengan ya cabida dentro de su cuarta transformación. ¿Tú cómo ves esta parte, Nacho? Sí, pues yo creo que no juegan a favor de la narrativa del presidente en los primeros 100 días los resultados económicos, ¿no? Hay una serie de eventos que incluso aquí hemos comentado, entre ellos falta de pericia política para resolver, por ejemplo, el asunto de los bloqueos de la coordinadora en Michoacán. Estábamos hablando de 25 mil millones de pesos en 25 días que claramente le pegan al desarrollo económico de México y que claramente generan ambiente de desconfianza. Este enfrentamiento con las calificadoras, este enfrentamiento con los hechos contundentes y con las mediciones son los que vuelven o molestan más bien a Andrés Manuel López Obrador en las mañanas. Creo que eso se tiene que resolver. Son los 100 días o 250 días. Los primeros 3 meses son importantes, van los primeros resultados. Yo pondría todavía más atención, no me preocuparía tanto por este primer trimestre, como muchos analistas también lo dicen, hay que estar pendiente del segundo trimestre. Si en el segundo trimestre se mantienen las tendencias que venimos heredando de entonces ya vamos a estar hablando no solamente de cosas graves, entre ellas la recesión, sino también pues igual de un enojo social, igual de un enojo empresarial, que hoy en día políticamente está calmado, que hoy en día políticamente está del lado del presidente, a pesar de que a veces en las mañaneras haya embates y señalamientos contra ciertos miembros de ellos, y a pesar de que organismos patronales como el de la Coparmex diga, oye, el presidente que tenemos es un tramposo. Yo creo que para cerrar, Pancho, si estuviera muy bien, cierras. si ese ambiente, ese clima entre los empresarios, habría inversión. Sin embargo, hay atonía en la inversión. Está
No, todos los extremo indicadores. Nadie está cautela, metiendo dinero porque no hay está habiendo certidumbre. inversión. Sí. Y ahí es donde se manifiesta la buena Sí, por eso lo relación. decía políticamente, Pancho. No. Económicamente, Sí, pero ahí están los resultados. los No hay empresarios- confianza en la inversión, sí, por hay eso, crítica al por modelo eso. que está Pero planteando el decías presidente. que había una buena relación Políticamente. entre el empresario. Políticamente. No, bueno, eso es para la tribuna. Sí, O sea, bueno, pues realmente, está para vemos la- aquí en lo que los cuenta, públicos, ¿no? son los inviertes o no. ¿Tienes confianza en el país, sí o no? Y no está métele. bien. Bueno, Y no, pero y vas no. a la toma de protesta del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Hubo varios grandotes pero te que no sientas van. con empresarios, pero van empresarios que asisten a tu discurso eso de qué? los 100 días. Pues importa que haya empresarios que digan, ojalá y al presidente le salgan las cuentas y crezcamos el 4%. Y también hay empresarios que dicen, así como están saliendo las cosas, no veo manera de avanzar. Está un poco difícil al 4% como estamos viendo las cosas. Pues se nos acaba el tiempo. Usted también en casa tiene su opinión. Muchas gracias por seguir Entre Líneas. Gracias a nuestros panelistas. Que tenga una excelente noche y una buena semana. Nos vemos la próxima. Gracias. Se nos quedó el tema de...